Pues sí. Ahora vamos a tener la oportunidad de platicar con Epigmenio Ibarra, colaborador de Milenio, para escuchar pues exactamente qué es lo que estamos esperando. Epigmenio, bienvenido a tu espacio. Buenas tardes, Epigmenio. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Pues miren, a mí me parece que el presidente llega con la alforja cargada. Lo de Ayotzinapa no es cosa menor, porque el informe de la comisión determina que se trató de un crimen de Estado y establece 3 momentos en el mismo. Antes, porque se sabía con toda claridad lo que hacían los estudiantes y lo que hacía el narco y el control que tenía. Durante, porque participaron agentes del gobierno de distintas corporaciones militares, porque estuvieron enterados los más altos mandos minuto a minuto de lo que sucedía y porque no intervinieron. Y después porque fraguaron, urdieron esta coartada criminal para encubrir a los criminales, consumar su tarea y además para desaparecer la verdad, cosa que lograron parcialmente hasta ahora. Este es un dato muy relevante. Llega con una Guardia Nacional que tiene 118,000 elementos desplegados y que va a llegar a los 150,000 antes de que termine su mandato, en la mayor inversión que en materia de seguridad haya hecho gobierno alguno en la historia. Ciertamente hay un pendiente grave en la seguridad, pero se están sentando las bases. Y llega por otro lado con beneficios, con un programa de justicia social que alcanza casi al 70% de los hogares. No es poca cosa. Llega con una confrontación política brutal a nivel de cúpulas de la oposición, con una oposición que controla los medios, pero que no tiene las calles. Y llega con una aprobación altísima y con las encuestas señalando que su partido, que la cuarta transformación en este país tiene más futuro. Epigmenio, de alguna manera el informe que nos ocupa esta tarde va a dar por cumplidos sus compromisos el presidente, los que tenía pendientes, en particular de Ayotzinapa. Quizá, no sé si esperes un mensaje de condolencias, doloroso o de cierre para que de alguna u otra forma no quede ya entre sus pendientes o entre sus grandes pendientes, aun y cuando la investigación siga. Mira, él fue muy terminante al decir que esto continúa y que esto es un avance en la investigación. Falta lo mero principal. ¿Dónde están los restos? Y falta lo mero principal, la judicialización del informe. Lo que hizo la comisión fue aportar elementos para conocer la verdad. Falta que la verdad se vuelva verdad jurídica y esto se traduzca en hechos concretos, porque la justicia restaurativa parte de ese principio: establecimiento de la verdad, reparación del daño, garantía de no repetición. Entonces, creo que su mensaje será que se continuará y que no se quitará el dedo del renglón, porque siendo un crimen de Estado, comprende hasta los más altos mandos de ese Estado criminal. Entonces, la dureza del mensaje ya fue dada a los padres y a las madres de Ayotzinapa, cuando se les dijo que no había evidencia alguna de que sus hijos estuvieran con vida, que al contrario, todos los testimonios señalan que fueron ejecutados. No como narra Murillo Karam, no en el basurero de Cúculo, no fueron incinerados, nunca estuvieron juntos. Y eso todavía obliga al Estado mexicano a seguir investigando y obliga a los instrumentos de procuración de justicia, por un lado,
y a los jueces por el otro, a ser rigurosos, implacables en el cumplimiento de su deber. La tarea de López Obrador, sí, en el caso de Ayotzinapa, se define con tres palabras: verdad, justicia, garantía de no repetición. Todavía falta. Ahora, esto... Sí. Perdón. No, esto respecto a la impartición de justicia, pero quizás hay otros muchos temas. Podríamos tocar, por ejemplo, el de la salud, los medicamentos, que ha sido también un tema que hasta el propio presidente ha llegado a mencionar que se encontraron en un momento complicado para poder abastecer a la población. Y al respecto preguntarte si crees que esto es, o por lo menos la aparición del IMSS Bienestar, podría ser como una aceptación de que el INSABI pudo haber sido un fracaso. Mira, más que la aceptación de un fracaso, es el ajuste de una estrategia. Debido al colapso brutal en el que se encontraba el sistema de salud. Lo más triste es que tenemos un presidente excepcional en un periodo histórico marcado por desastres que, como dicen los norteamericanos, son obra de Dios, actos de Dios. La pandemia, que nos tumbó el mundo, y la guerra, y asociada a la guerra, la inflación. Entonces eso amarra de manos a cualquier gobierno, pero además a un gobierno que ejerce el mando con libertades plenas, respetando las libertades plenas de todos y cada uno de los ciudadanos. Toda revolución, para funcionar, tiene que aplicar medidas coercitivas, sobre todo cuando un Estado al que se derroca, al que se saca, sigue con vida. En este caso, lo que sucedió es que hubo un cambio de régimen, pero muchos elementos del viejo régimen siguen vivos, siguen presentes, siguen actuando, y entre otros la mafia de las medicinas, quienes hicieron negocio durante tantos años y por tantos millones de pesos, miles de millones de pesos, con la salud de los mexicanos. Y enfrentar estos monopolios, enfrentar estas resistencias cuesta trabajo. Como cuesta trabajo enfrentar las campañas, porque, por ejemplo, se dice, voy a traer médicos cubanos, no comunismo. Cuando está además demostrado que faltan especialistas en este país. Entonces había que buscar una estructura más robusta, y ese es el IMSS, y recurrir a una cosa que en el pasado funcionó, el IMSS Coplamar, para hacer el IMSS Bienestar, que es una fusión entre el INSABI y la capacidad operativa, técnica y de cobertura del Seguro Social. Entonces, más que reconocimiento de fracaso, es un ajuste de una estrategia ante la resistencia de un Estado, el viejo, que se resiste a morir, y un Estado, el nuevo, que no termina de nacer. Epigmenio, tú que te tocó ver aquellas viejas ceremonias del priismo cuando pues el presidente viajaba en un vehículo descubierto desde Palacio hacia la Cámara de Diputados, cubierto de confeti y de vítores y todo, ¿cómo contrastas los informes del presidente López Obrador con aquella época? Mira, hoy Jorge Cepeda Patterson escribe un artículo brillante en Milenio, precisamente, sobre las cosas de la 4T que ya se quedan. Y habla, entre otras cosas, de la forma de vida, del haberse cambiado a Palacio, más que como un cambio de residencia, como la ciudadanización de los cargos públicos. No hay vida privada. Y la austeridad. Y en efecto está pasando, estamos enfrentados a un presidente que desacralizó la presidencia de la República. Y la desacralizó de tal suerte que es un presidente expuesto todo el tiempo y que se mueve sin aparato. No hace los desplazamientos tradicionales del priismo, se cerraban calles y calles. Era la ceremonia del informe y había esta cosa que se llamaba el aplausómetro.
y se medía a los informes por cuántos minutos aplaudían los diputados de pie. Hoy nada de eso sucede. Es un trámite. El informe es un deber con la ciudadanía, una obligación, y es un trámite. Nada más, un trámite republicano. Y eso me parece que es muy saludable. Se acabó la presidencia imperial. Y tenemos un presidente que además respeta sustantivamente la división de poderes. Entonces, que está muy consciente de hasta dónde llega y con qué llega. Pese a lo que digan los opositores, que realmente, como dice Jairo Calisto, han perdido el principio fundamental, el principio de realidad, cuando hablan de tiranía. Pues muchísimas gracias, Epigmenio Ibarra. Vamos a seguir pues en los análisis y en las observaciones al respecto de este cuarto informe. Gracias.